Bien, última pregunta. En una escuela los estudiantes tienen un electivo de física, química o matemática. Se pide el IQ, ¿cierto?, de cada alumno. Ujú. Es igual la media para todos los grupos. Apóyese de la siguiente prueba para responder las preguntas. Entonces, esto, si me están preguntando que la media es el IQ, que es coeficiente intelectual, me imagino, ¿cierto? La media del coeficiente intelectual, ¿cierto? Para física, química o matemática, para los alumnos. Entonces, ¿cuál es la prueba que corresponde realizar? Como tengo tres grupos que están midiendo la misma variable, no son dos, son más de dos. Al ser más de dos o tres o más, ¿cierto? Corresponde hacer una prueba ANOVA, ¿bien? Ok, Entonces, corresponde hacer una prueba ANOVA. Bien, ¿qué sería esta prueba ANOVA? Es una prueba que me plantea que la media, dice que la media del grupo uno es igual a la media del grupo 2 y es igual a la media del grupo 3. Y la hipótesis alternativa dice que al menos una media es distinta. ¿Bien? ok. Ya. Entonces, al menos una media es distinta. Después tenemos los supuestos. Los supuestos dicen, en primera instancia, que el X distribuye normal. ¿Quién sería el X? Que cada uno de los grupos distribuye normal. O sea, el IQ, ¿cierto? Sí. De cada uno de los grupos distribuye normal, con su respectiva media y una varianza. Bien. La segunda dice que esta varianzas son iguales, o sea, el supuesto de homocedasticidad. O sea que la varianza, me falta un cuadrado acá. La varianza del grupo de matemática es igual a la varianza del IQ del grupo de física y el grupo de química. ¿Bien? Y el tercer supuesto dice que hay independencia en en las muestras. Ujú. O sea que no son pruebas pareadas, ¿sí? Que no es el Sí. mismo individuo que fue a ver física y después el mismo individuo en química y el mismo individuo en matemáticas, sino que tiene sus propios individuos cada uno. ¿Bien? Eso sería la prueba ANOVA, como ¿por qué corresponde usar ANOVA? Porque es una prueba de tres medias. Es una prueba con independencia en las observaciones, es decir, el grupo uno con este grupo y este grupo son Son distintos, son diferentes. separados, ¿sí? Las varianzas para los tres grupos en medición de IQ son iguales y la distribución del IQ es normal para cada uno de los grupos. Bien. Ok. B. ¿Cuál es la variable respuesta? La variable respuesta vendría siendo Lo que la- estamos estudiando, ¿no? lo que estamos estudiando, el IQ. Factor. Es como ver la efectividad que tiene. No, factor son los grupos que estamos estudiando. Entonces, ¿cuál es la variable que es de tipo factor? Los grupos, ¿cierto? Sí. El cierto grupo, el ramo de electivo, como quieran verlo, ¿sí? Factor, Tres. el ramo electivo, ¿sí? Ok. Ese es el factor. O sea, la idea de esto es que hay una variable respuesta que es una variable continua y hay una variable Son como estudiada en las unidades que grupos. estamos estudiando. Em, Son los grupos por los cuales se separa esta variable respuesta. Entonces, Ok. los niveles de factor, o sea, esta variable, que es el ramo del electivo, ¿cierto? Tiene tres niveles, que es matemática, Química. química y física, ¿cierto? Sí. Entonces hay una variable respuesta, que es lo que yo estoy midiendo. Una variable de tipo factor que me divide esta variable en grupos, que es la variable del ramo electivo. Y hay niveles de factor que tiene tres. Bien. Y la unidad experimental o unidad de estudio es, ¿a quién estoy estudiando? Los alumnos de lo electivo, ¿no? Perfecto, perfecto. Los alumnos, Alumnos de la escuela, ¿cierto? Decía en una escuela, ¿no? Sí, en una escuela. Alumnos de escuela. Entonces, ¿a la quién yo unidad estoy experimental midiendo? puede ser ¿Mm? poblacional o muestral. Sí, la unidad experimental es la unidad de estudio. El concepto de unidad de estudio es
¿A quién yo estoy estudiando? ¿Estoy estudiando hogares? ¿Estoy estudiando personas? ¿Estoy estudiando animales? Entonces, en este caso, ¿quién conforma la población o la muestra? Los alumnos de la escuela. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? sí. Ok. Súper. Ya, y la C es votada porque dice, son las medias iguales. Entonces yo voy acá, un H0, las medias pueden ser iguales, y voy acá directamente, me dirijo aquí, S, pum. Eso es el valor P. Entonces, si nos recordamos de valor P es, cuando el valor P es menor a alfa, significa que el valor P es pequeño, ¿sí? Ujú. Y cuando el valor P es pequeño, significa que es muy poco probable estar en el H0. Exacto. Ujú. En cambio, cuando el valor P es mayor a alfa, Menos significa que probable. aún es probable estar en el H0. Retengo H0. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo un valor P Sí. Y tenemos de nuestra significancia abajo. 0,000000784, ¿cierto? Sí. Eso significa eso, que Sí. tiene 7 ceros hacia abajo. Entonces, un valor P muy cercano a cero. Valor P vale 0,00001234567 O sea, Ya. es menor a cualquier significancia. Sí, porque ocupamos las significancias comunes, que vendría siendo 0,05, 0,05. Exacto. Ujú. Ok. Es menor a alfa, cualquiera, cualquier significancia comúnmente utilizada. ¿Sí? Voy a anotar eso con contexto mejor. Entonces, como el valor P es menor a cualquier significancia comúnmente utilizada, se rechaza H0, ¿cierto? Sí. Entonces, se rechaza H0 y por lo tanto, alguna de las medias es rechazo H0. Entonces, ¿las medias todas son iguales? No. No, al menos una es O distinta. Alguna sea, es distinta. provoca diferencias con las demás. Bien, alguna de las medias es significativamente diferente. O sea, el coeficiente intelectual no es el mismo para todos los grupos de los electivos. No significa cuál sea más inteligente que otro, simplemente que los coeficientes intelectuales no son iguales. Eso es lo que dice lo que concluye la prueba NOVA, que al menos hay una media distinta. Es decir, da pie para una próxima, para como más estudio, ¿cierto? Ok. Bien, Bien. Entiendo. ya pues chicos, eso sería de Ok. Gracias, profe. de estos ejercicios.